vuelve a ser noticia. En realidad nunca tendría que haber dejado de serla, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la guerra en Ucrania iniciada por la invasión rusa, a raíz de esta loca idea del asesino y perverso Vladimir Putin, ¿no es cierto? Pero hay una información que en rigor tiene que ver con un hecho que ha acontecido y tiene que ver con la destrucción de la represa Kachopka, si mal no la pronuncio, que está ubicada en la zona ocupada en el sur de Ucrania. ¿Mm? Vamos a hablar, entre otros temas, de este hecho que es alarmante y es muy preocupante, con nuestra querida amiga, una gran periodista a quien saludo, que es Jania Buislau. ¿Cómo te va, Jania? Silvio Sacomani te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Jania. ¿Vos cómo estás? Muy bien, a pesar de todo, muy bien. Bueno, me gustaría comenzar con tu análisis y hacer un recorrido de lo que aconteció en realidad con la destrucción de esta represa en la zona sur de Ucrania. Vos tenés un Vladimir Putin que denunció que en rigor fue responsabilidad esta destrucción del gobierno de Zelensky, ¿no es cierto? Sí, en realidad la cantidad de información que en este momento que se está manejando sobre, desde que sucedió el hecho del día de ayer hasta ahora, es tan grande la cantidad de información Sí. que, a ver, intentemos un poco de organizarla para que, para que más o menos se entienda. Lo que sucedió es que una represa en la región de Gerson, concretamente en la ciudad o en la localidad de Nueva Kajuvka, fue derrumbada el martes por la mañana. La voladura de esta represa, de la central eléctrica en esta misma ciudad, que corresponde a toda la región de Kharkiv, por parte de los rusos, y ahora voy a explicar cómo realmente esto parece ser, provocó una enorme ola de inundación que, al fluir el Dnipro, amenazó al menos a 80 ciudades Dios mío. en Ucrania, tanto de la orilla occidental liberada, o sea, que pertenecía a Ucrania, del río, como la parte oriental, o sea, la parte ocupada por los rusos. Esta catástrofe es de enormes magnitudes. Ujú. Para que se den una idea, estamos hablando de alrededor de 400.000 hectáreas de campos preparados para ser sembrados, Dios y santo. estamos hablando de un territorio de 2.500 kilómetros cuadrados. Esta es más o menos el área Ujú. que estaría afectada. Hay dos versiones. Una de las versiones es que fue un atentado que en este momento, por parte de todos, lo estamos llamando como un acto de ecoterrorismo. Por las dimensiones ecológicas se está diciendo que esta situación es la peor catástrofe ecológica que está ocurriendo desde la época de Chernobyl, para que más o menos veamos el alcance de esta Tomemos, situación. claro, tomemos una referencia, ¿no es cierto? Exactamente, es como una referencia. ¿Por qué? Porque, primero, dejemos el análisis de quién realmente, cómo fue el accidente, porque esto, el accidente o el atentado, ahora les voy a explicar, se están manejando las dos versiones. Por más que sea un accidente, el responsable siempre es el mismo y es el ejército invasor, o sea, es Rusia. A ver, veamos cómo más o menos esto repercute en Ucrania. Primero estamos hablando, por un lado, de, como se señalizaba recién, 400.000 hectáreas de tierra preparada para sembrar. Ujú. 400.000 hectáreas, ¿sí? Esto sin tomar en cuenta los posibles desbordes de otros dos ríos, los cuales el río Dnieper normalmente desemboca. Si estos dos ríos también salen de su canal normal, va a ser más el área obviamente afectada, ¿sí? Esto es estoy mirando tendrán que disculparme, pero es tanta la cantidad de información que estoy mirando todas las Claro, anotaciones que me he hecho durante todo el por día para más o supuesto. menos explicarlo.
También está obviamente en gran peligro la ciudad de Gerson, que a pesar de que fue liberada en noviembre del año pasado, hasta el momento en ningún momento ha vuelto a tener su ritmo de vida normal, lo cual es imposible tomando en cuenta de las grandes destrucciones que tuvo. Entonces, si la inundación llega y va a llegar, se está esperando que en los próximos 4 o 5 días llegue la inundación hasta Gerson, obviamente esto de volver a la normalidad pasa a ser una abstracción absoluta. También va a tener gran repercusión en dos ciudades muy grandes más arriba de lo que era la represa. ¿Por qué? Porque estas dos ciudades muy grandes tomaban su agua potable del dique que conformaba la represa. Al ser destruida la represa en forma parcial, este dique desaparece. Estamos hablando de un dique que tenía más de 100 kilómetros de largo por un ancho de entre 4 y 18 kilómetros. Cuando toda esta agua baje, que se está esperando que esta agua baje en un tiempo de 4 días, estas dos muy grandes ciudades van a quedarse sin agua potable. También está sin agua potable toda la región de Crimea, porque los caños que llevaban el agua hacia Crimea en este momento están llenas de barro o están rotas. Esto no lo sabemos porque no nos olvidemos que Crimea está en manos de los rusos. Ujú. No se sabe muy bien, y esto es muy importante para señalizar, cómo fue el accidente. No sabemos si esto fue realmente un atentado, o sea, que le han puesto explosivos en la parte de cemento y han volado la represa, o si ha sido consecuencia de que esta parte de la represa, esta parte del dique que estaba todo el tiempo en manos de los rusos, por falta de conocimiento de cómo manejarla, por no regular, ha tenido, por ejemplo, en febrero el estado de más bajo de agua en los últimos años, para pasar en mayo a tener el estado de agua más alto en los últimos 20 años. O sea, no han sabido regular el agua. El día 3 de este mes se ha visto que por fotos satelitales hemos visto de que parte de la represa estaba bajo agua y el 5 se ha caído. Esto parece ser que no ha sido falta que ellos hagan, no hizo falta que ellos hagan un atentado concretamente, porque su propia falta de cuidados ha provocado que la represa se caiga. Esto perjudica a los dos ejércitos. ¿Por qué? Porque si esto ha sido un movimiento terrorístico por parte de Rusia para impedir que el ejército ucraniano comience con la avanzada y cruce por el río Dnieper, que era una de las posibilidades que se estaba manejando, esto lo han logrado. Están retrasando el avance de la contraofensiva ucraniana tan esperada en los últimos meses. Pero por otro lado, han destruido, primero, todas las defensas que tenían a lo largo del río. Han matado a muchos de sus soldados que no fueron avisados y fueron llevados por el río. Hay minas de las que tenían puestas en los bordes del río que en este momento están flotando por la bajada del río. La ciudad de Nueva Kajuvka ha desaparecido literalmente del mapa. O sea, el agua en las casas personales llega a la altura del techo. En los departamentos está llegando hasta el primero o segundo piso. El primer gran afectado de este atentado fue un zoológico que estaba a unos metros del río mismo, que desapareció en cuestión de minutos, llevándose 300 animales que no tuvieron ninguna posibilidad de salvarse. Vos me enviaste, Pero sin hay ir más una... lejos, unas fotos y Exactamente. son muy, muy tristes, muy tristes. Yo lo que te envié fue un video de uno de los trabajadores del zoológico que logró entrar a las pocas horas al zoológico y comenzó a filmar el agua a la altura de los árboles y nada más, no hay absolutamente nada más. Pero hay una cosa también muy importante que hay que resaltar. El agua que se tomaba para enfriar los reactores de la central atómica de Zaporozhye Sí. venía de este lugar. La central tiene en este momento una reserva de agua por un mes. Después la situación se va a poner
literalmente muy caliente, porque los reactores necesitan ser enfriados continuamente a temperaturas muy, muy bajas. Y las Y este consecuencias enfriamiento se lo da serían realmente espeluznantes, la ¿no es cierto? consecuencia, la consecuencia sería exactamente lo mismo que sucedió en Chernobyl, donde hubo un problema del enfriamiento de los reactores. Los reactores, para que funcionen, necesitan ser enfriados continuamente por un movimiento que realiza el agua. Hay reserva de agua para un mes Ujú. y no hay posibilidad en este momento de volver a hacer funcionar este dique y esta represa eléctrica que ha desaparecido. Hay que tomar en cuenta que hay más de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio que han desaparecido. Se está hablando en este momento de que es la mayor catástrofe ecológica en lo que va desde la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esto son absolutamente en este momento imposibles de evaluar, no solamente para Ucrania, porque Ucrania en este momento se está viendo ante una crisis energética muy fuerte porque toda esta parte de Ucrania, la parte sur de Ucrania, se queda sin luz, porque la luz que venía era de parte de la represa eléctrica de Nova Kajovka, pero también de otros países y de otras ciudades que le compraban la electricidad. Por lo tanto, el, el fantasma de la crisis eléctrica que todo el tiempo está, no solamente que no se aleja, sino que está cada vez más cerca. Sí. Y yo les puedo asegurar, como usuario de la luz, que nosotros estamos pagando el 200 o el 300% más en el precio de la luz de lo que pagábamos antes del comienzo de la guerra. Dios mío, Dios mío. Entonces, las consecuencias ecológicas, humanas, de las pérdidas de las vidas humanas, en este momento no se puede hacer ni siquiera un análisis, porque no se sabe qué cantidad de gente ha logrado evacuarse. Los rusos de su lado no comenzaron a hacer ningún tipo de evacuación. Recién a últimas horas del día de hoy, o sea, casi 48 horas después, comenzaron a hacer algún tipo de movimiento aparentemente para evacuar a la población. Ucrania de su lado comenzó a hacer una evacuación de la gente ayer a la mañana, pero no sabemos la cantidad de gente que ha perdido la vida del otro lado, No, Dios no mío. sabemos la cantidad de gente que en del lado liberado ha podido escapar, se ha podido refugiar. No sabemos la cantidad de gente. Hay mucha gente que se niega a abandonar sus casas, entonces está viviendo en los techos o en los departamentos, en los edificios altos, están todos en el quinto, sexto piso, volvamos a decir, sin agua potable, sin electricidad, sin comida, sin nada. Ujú, ujú. Ahora bien, es descabellado pensar que la destrucción de esta represa parte del gobierno de Ucrania o del ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas, como sostiene Vladimir Putin, o yo estoy loco. Es absolutamente imposible. Estamos hablando de una represa que está en manos del ejército invasor desde el año pasado. Es más, el camino que entraba a la represa, o sea, la ruta que entraba a la represa, lo fue bombardeado el año pasado, cuando eran las grandes peleas para retomar Gerson. Si uno mira las fotos satelitales, hay un enorme hueco en la mitad de la ruta que es donde fue destruido el año pasado, justamente para no permitir a los ucranianos entrar Ujú. más cerca de la represa. Entonces, es tan ridículo, es tan ridículo, porque no sé, tendrían que ser soldados ucranianos voladores con un helicóptero, sumergirse debajo del agua, Y colocar los además los explosivos, únicos volver a... perjudicados son los ucranianos a raíz de la destrucción de esta represa. Convengamos eso. A ver, Rusia también está fuertemente perjudicada por lo que señalaba antes. Crimea está sin agua potable. Van a tener
también problemas eléctricos en las partes donde ellos tienen, la parte de Ucrania donde ellos la tienen en su poder, han perdido armamento, gran cantidad de armamento, gran cantidad de los depósitos de armamento que ellos tenían a lo largo del río, se los llevó el agua. Entonces, por eso, el análisis que hacen los servicios secretos de Estados Unidos, los análisis que han hecho los expertos que trabajan junto con la CNN, señalan que todo parece ser que esto entre comillas Sí, obviamente, por esto supuesto. aparentemente fue, esto aparentemente fue el fin de una serie de problemas que venía teniendo la represa, que venía teniendo el dique, a la cual ellos no hicieron absolutamente nada para mejorar, limpiar, reducir los problemas, y por su gran incapacidad de manejo, llevaron a este desencadenamiento. Por donde se mire, los responsables de esta situación son los rusos. Bueno, claro, a eso iba, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora yendo a otro tema, porque lo has desarrollado y has hecho una reseña muy acabada de lo que ha acontecido precisamente en relación a la destrucción de esta represa. Va a haber una reunión bilateral entre Ucrania e Italia, tengo entendido, para la reconstrucción de precisamente algunas ciudades que han quedado totalmente destruidas de Ucrania. ¿Cuánto peso tiene Italia en torno a la posibilidad de reconstruir estas ciudades? Ah, caramba, ahí tenemos un No, inconveniente. ¿Me escuchás, Jania? Sí, no, escucho, yo los escucho, sí, escucho perfectamente. bien. Estaba diciendo que el gobierno de Zelensky está en los últimos meses em, teniendo encuentros bilaterales con muchos presidentes o primeros ministros o dignatarios de los países europeos en base a la reconstrucción, a la posible reconstrucción de Ucrania. ¿Por qué? Porque hablando económicamente, para cualquier país europeo, para cualquier empresa de cualquier país europeo, la reconstrucción de Ucrania es un gran negocio. A ver, es una gran Bueno, posibilidad sí, de obviamente. ganar muchísimo dinero. Sí, totalmente. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es de alguna manera una carrera desesperada a ver cuál es el país que más interés puede hacer en la futura reconstrucción de Ucrania. En este momento, los que parece ser que más mejores planes tienen preparados para una posible reconstrucción son los alemanes, es Alemania, que siempre que en estos casos es la que más fuertemente está planteada en el piso y sabe llevar estos planes muy bien. Yo, acá, acá concretamente, la prensa no está manejando casi de ninguna manera este encuentro con Italia, más después de lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. Y lo que decía recién, hay muchos encuentros bilaterales entre, por ejemplo, Lituania, los países escandinavos, Alemania, Gran Bretaña, Polonia, obviamente, sobre el futuro de la reconstrucción. Lo que pasa que si bien en este momento hay que comenzar a pensar, obviamente, en cómo se va a reconstruir Ucrania, qué participación en esta reconstrucción van a tener los países europeos, qué participación en esta reconstrucción va a tener la Unión Europea. Una Ujú. cosa son los países europeos y otra cosa es la Unión Europea, porque no nos olvidemos que Gran Bretaña en este momento o Inglaterra no pertenece a la Unión Europea y No, también va a totalmente. formar parte del grupo de países que obviamente están interesados en reconstruir Ucrania. Hay que ver cómo, de qué manera participa y en qué cantidad participa Estados Unidos en la reconstrucción de Ucrania. Claro, hay que comenzar a pensar en esto, hay que comenzar eh, a ver cómo se va a instrumentar esta ayuda. Lo Te que cuando sí, suceden estas cosas, estos planes, y perdón que lo diga tan literalmente, se los lleva el agua. claro.
literalmente. Y volvemos a punto. Y sí, literalmente estos planes se los lleva el agua y podemos decir en este momento, por lo menos a la región de Gerson, o sea, la parte sur, primero habrá que secarla. Y ya están diciendo los expertos que la bajada de esta agua, volver a tierra seca después de esta cantidad, recuerdo una vez más, un dique de 100 kilómetros cuadrados, Mm, ¿sí? Más sí. el agua normal del río que circula. Un dique de 100 kilómetros cuadrados de entre 4 y 18 kilómetros de ancho, que para que baje toda esa agua lleva 4 días. Estamos hablando de que el agua que hay en este lugar va a tardar un año, 2, 3, 4 en bajar. Dios mío. No es Ahora, un mes, no es ahora, una semana. sí, sí, seguro. Ahora, Jania, lo que quiero consultarte, bueno, aquí a las claras estamos observando a raíz de lo que vos nos comentás, que para los países de la Unión Europea, la reconstrucción de algunas ciudades de Ucrania conforma un negocio fenomenal, ¿no es cierto? Claro, sí, Ahora bien, en torno a la ayuda militar por parte de los países que conforman la Unión Europea, digamos, es importante? ¿Sigue siendo importante? ¿Sigue siendo digna de ser destacada? sí, sí, Ujú. sí. Casi todos los países europeos están, no solamente están ayudando con el armamento en forma muy concreta, sino que están ayudando cada vez más. O sea, las fronteras de lo que se está dando se extienden cada vez más. Ya lo hablábamos esto una vez, el año pasado cuando comenzó la guerra, lo que se le daba a Ucrania eran una posibilidad de disparo de 10 kilómetros, de 20, ¿sí? Ahora estamos hablando de aviones, de tanques, de misiles. Ahora parece ser que no hay límite. Si lo analizáramos esto en una forma eh, abstracta, diríamos en realidad que en una cosa, con respecto al armamento, Sí, ¿sí? sí, a eso me Putin tiene refería. razón. Con respecto al armamento, Putin tiene razón. No está luchando con Ucrania, está luchando con toda la Unión Europea, está luchando con la OTAN y está luchando con Estados Unidos. Porque todos estos grupos, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, dentro de sus instituciones, pero también como parte del país, le están dando continuamente armamento a Armamento, Ucrania. Porque hay que exactamente. porque en realidad sin este armamento esta guerra hubiera terminado en una semana o en 2 o en 3 con la pérdida de su independencia por parte de Ucrania. ¿Cuál es O el sea, rol que este está jugando armamento, China hoy por hoy, Jania, en todo esto? ¿A China le conviene China, que la guerra se extienda? hay algunos analíticos, yo en economía soy muy cuidadosa porque soy mala en economía para hacer análisis, así que tengo que apoyarme solamente en lo que dicen los analistas. Los analistas dicen que en realidad a China le conviene que esta guerra se extienda lo más posible, porque entonces le da a ellos una enorme posibilidad de ganancias. Pero por otro lado, hay algunos que dicen que, ok, sí, les conviene que se extienda, pero cuidado, que se extienda en el tiempo, pero no que se extienda en territorio, o sea, localicémosla en un lugar muy concreto, hagamos perder a Rusia la posibilidad de reacción y que se concentre mucho en la guerra, y mientras tanto nosotros los chinos nos vamos expandiendo lo más que podamos. China está coqueteando, China en ningún momento ha tomado una posición, estoy solamente de este lado, está coqueteando para ambos lados, pero lo que sí aparentemente queda claro es que ellos están jugando la política, estoy acá parado al lado y intento sacar provecho de todo lo que pueda, y aparentemente el provecho que sacan, Sí. el mayor provecho que pueden sacar es extender este conflicto lo más que puedan. ¿Y qué gana China en todo esto?
poder expandir sus negocios económicos por todo el mundo, porque la economía de todo el mundo cada vez necesita más a China porque nuestras economías están cada vez peor. Entonces, aparentemente el mercado que queda son ellos y les permite a ellos desarrollar tecnología, armamento. eh, estamos muy globalizados en todo el mundo, ¿sí? Entonces a Estados Unidos obviamente no le conviene a nadie en el mundo, a nadie que piense de una manera civilizada y humana que esta guerra se extienda, eso desde ya. Pero digo, Estados Unidos Absolutamente. en relación al armamento que le está enviando a Ucrania, de algún modo, también, bueno, digamos, se hace de dividendos muy importantes. Yo creo que Estados Unidos, por parte del presidente Biden, acá hay una política muy concreta. Primero, por lo menos este es mi análisis. Primero Sí, hay que tomar en cuenta, eh, eh, con todo respeto, no lo digo como diciendo eh, que por la edad, sí, pero tiene mucho que ver por la edad de Biden. sí, Biden tiene muy en claro y recuerda muy bien cuál es la potencia y cuáles son las posibles consecuencias de una Rusia antes Unión Soviética fuerte y poderosa. Él es un hombre de la época en que la vio crecer y la vio morir, ¿sí? Como potencia, y la vio el crecimiento de la Unión Soviética, la vio con toda su fuerza y la vio desaparecer. Entonces creo que desde su posición, recordando muy bien esto, lo que intenta hacer es lo que Ucrania está diciendo que hay que hacer. Hay que intentar de que por una vez por todas Rusia eh, se dedique solamente a su propio territorio, o sea, ponerle límite. Creo que también Biden, de alguna manera, está intentando tapar o volver a poner a Estados Unidos en un rol que perdió cuando Trump era presidente. sin Esto que está dudas. La ocurriendo debilidad que esto muestra que Biden es fenomenal. Es más, Dmitry Medvedev, que fue expresidente ruso, lo que es, sostuvo es que Biden es poco menos que un abuelo desesperado. Y es lo que demuestra Biden, lamentablemente. Mismo destacado por los analistas políticos norteamericanos. eh, a ver, de este lado del charco, o sea, Sí. en Europa, los europeos estamos mucho más cerca de la política de Biden que de la política de Trump. Y los analistas dicen que todo esto que está ocurriendo con respecto a Rusia fue justamente por el coqueteo que Putin tenía con Trump y las buenas relaciones que ellos tenían y que Trump en realidad le permitía hacer absolutamente a Putin todo lo que quisiera. Biden es mucho más concreto en su política con respecto a Putin. Y lo que sí no se le puede negar es que sin la determinación que él pone para ayudar a Ucrania, no creo que el resto de los países se hubiera movilizado de la manera que se moviliza. Fíjense ustedes que cada vez que baja un poco el nivel de ayuda hacia Ucrania, aparece Biden viajando en tren, por ejemplo, Sí. a la capital de Ucrania, Ujú. llegando a Polonia, o sea, intenta mantener todo este tiempo el conflicto en foco porque es importante. Este conflicto, si no lo mantenemos en foco, va a volver a pasar lo que pasó en el 2014. Vamos a terminar pensando de que es un conflicto local entre dos países que son vecinos y no se deciden si esto es de acá o esto es de allá, porque es lo que hicimos en el 2014. Lo que está sucediendo ahora, ¿Te referís al tema de estamos Crimea? pagando exactamente. Lo que está pasando ahora es
la indiferencia que ha mostrado la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y las grandes potencias del mundo al anexamiento de Crimea en el año 2014 y a la entrada de los enanitos verdes, como los llamamos acá, al Donbass. Entonces, enanitos verdes, porque no sé si ustedes conocen esta historia, que cuando empezaron a aparecer, resume muy bien la forma de pensar y la política de Putin. Cuando comenzaron a aparecer soldados rusos en Crimea, en el Donbass, y comenzó por parte de Ucrania a haber un comunicado hacia el mundo, cuidado, ¿qué está pasando? Están cruzando la frontera como si vinieran a mi casa a tomar café, batallones, sin grupos invitación. del ejército, sin invitación, ¿sí? Cruzan la frontera con armamento pesado, soldados y se le hizo la increpación a Putin, ¿qué está pasando? Porque está enviando ejército o soldados a un país vecino. La respuesta de él literal fue, pero ¿cómo? Si en todos lados hay negocios con venta de armamentos donde uno puede ir a comprarse el uniforme que quiera, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros? Entonces, a partir de ese momento en toda Europa los empezamos a llamar los enanitos verdes que salen no se sabe de dónde, con los que Putin no tiene nada que ver. Por eso quedó enanitos verdes, ¿sí? O sea, tomando en cuenta de que en cada país hay negocios donde uno se puede ir yo no puedo ir a un negocio en Polonia a comprarme un uniforme del ejército ruso con ametralladora y salir a la calle, ¿eh? O sea, no es así. No podemos, no es legal, nunca lo ha sido. Entonces, si en ese momento no hubiéramos tomado la política, o los países y los presidentes y los parlamentos no hubieran tomado la política, esto es una situación local, no nos incumbe, no podemos inmiscuirnos. Posiblemente esta invasión a gran escala jamás hubiera ocurrido, porque se le hubiera puesto el límite en ese momento, pero no se hizo. Entonces, esto es como cuando le das la mano a alguien, le das la mano, te toma el brazo, el codo, y cuando te despertás, te ha tomado toda la casa. Esto es lo que literalmente está ocurriendo. Jania, querida, ha sido muy, muy clara como siempre. Es un placer que nos acompañes, lamentablemente destacando este conflicto que afecta fundamentalmente y obviamente a Ucrania, pero que impacta en el mundo entero. Te enviamos un beso gigante y será hasta muy, muy prontito. Yo si me permitís una cosita por chiquitita supuesto, todavía por antes supuesto, de terminar. obvio. Aquí me faltan 3 minutos, creo que, para terminar el día de hoy, porque tenemos 5 horas más, así que a última hora mía, yo quisiera decirles a todos ustedes que están ahí del otro lado, que todavía les faltan unas cuantas horas, un excelente día del periodista, realmente. Bueno, un muchas excelente día del gracias. Sí, periodista. igualmente, Y que la pasen, igualmente, Jania. muchísimas gracias, que termine el programa y la puedan pasar más, pasarla muy bien. Y hay una frase con respecto, el otro día me pidieron una opinión con respecto a qué es para mí ser periodista, y hay una frase que me está dando vuelta por la cabeza y quisiera dejárselas a todos los periodistas. No se olviden nunca jamás que el periodismo es un servicio público y que los periodistas servimos a los gobernandos, y no no a a los los gobernantes. gobernantes, totalmente de acuerdo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Servimos a los gobernados y no a los gobernantes. No se olviden de eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más, el periodismo es libre o es farsa. Si no es libre el periodismo, es farsa. Es otro punto que quiero destacar. Exactamente. Jania, beso gigante, muchísimas gracias. Besos. Besote. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jania Bislau, pasada por la cocina de las noticias.